Madre, esto es lo que le toca. No haga planes grandes. Esto es para sus gastos menores. No sea una carga. La voz de Ricardo, mi primogénito, atravesó mi corazón como una estaca helada, mientras me entregaba un sobre raquítico. Estábamos en su casa, un almuerzo de domingo que prometía ser familiar, pero se tornó en un cadalso para mi dignidad. Lucia, su esposa, me miraba con una sonrisa apenas disimulada, un brillo de victoria en sus ojos que me heló la sangre. Mis manos, gastadas por años de trabajo incesante, temblaron al sostener el insignificante fajo de billetes, sintiendo el peso no del dinero, sino de la humillación pública que se me imponía. En ese instante, el aroma de la comida casera se volvió amargo, y el bullicio de los nietos, una melodía lejana e indiferente. El eco de sus palabras resonó en mi mente, cada sílaba martillando la certeza de mi insignificancia en sus vidas. No era solo la miseria del dinero lo que me dolía, sino la condescendencia, el desprecio velado en cada gesto, en cada mirada esquiva de quienes un día juraron amor y respeto. Intenté disimular el nudo en mi garganta, forzando una sonrisa frágil que sentía desmoronarse en mis labios, mientras ellos continuaban con su conversación animada sobre la venta de la casa de mis padres. Mis oídos se cerraron. Mi mundo se redujo a la punzada de dolor en mi pecho, una herida que sangraba en silencio. El aire se hizo denso, casi irrespirable, y el peso de su desprecio me oprimía, dejándome sin aliento. Me senté a la mesa, fingiendo interés en la conversación trivial que fluía a mi alrededor, pero cada palabra, cada risa, se sentía como un puñal clavado en mi alma. Recordé los innumerables sacrificios, las noches sin dormir, los trabajos extenuantes para darles todo lo que no tuve. Y ahora, aquí estaba yo, una carga, una sombra incómoda en la vida de mis propios hijos. Mis ojos se posaron en la tarjeta de crédito que Lucia había dejado descuidadamente sobre la mesa, un símbolo de la abundancia que ellos disfrutaban, mientras yo recibía migajas, sintiendo la humillación quemarme por dentro. El contraste era una bofetada, un recordatorio cruel de la injusticia que me rodeaba. Mi mente vagó, intentando aferrarse a algún hilo de esperanza, alguna razón para esta frialdad. ¿Había hecho algo mal? ¿Había fallado en mi deber de madre? La culpa me carcomía, pero más profunda era la indignación. No era solo la falta de gratitud, sino el descaro con que se presentaba su indiferencia, envuelta en un falso manto de ayuda. Observé a Ricardo, a quien había enseñado los valores del respeto y la compasión, ahora transformado en un extraño, un autómata de la ambición, reflejando la dureza de Lucia. Aquel almuerzo, lejos de ser un reencuentro, se convirtió en la sentencia final de un amor que creí incondicional. Las palabras de Ricardo se repetían en mi cabeza como un eco ensordecedor. No sea una carga. ¿Carga? Después de haber entregado mi vida, mi juventud, mis sueños por ellos, ¿era yo ahora una carga? El ardor en mis mejillas no era solo vergüenza, era la llama de una ira contenida que empezaba a arder silenciosamente en mi interior. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de esa casa, antes hogar de risas y recuerdos, se cerraban sobre mí, aprisionándome en un tormento insoportable. Era un dolor que no se expresaba en lágrimas, sino en un silencio profundo, denso, cargado de una amargura que comenzaba a solidificarse en mi alma. En mi silencio, una voz interna gritaba: «Basta, no seré más humillada, no viviré de limosnas». La indignación se mezcló con una nueva determinación. Sentí el pulso acelerarse, no de miedo, sino de una nueva fuerza que emergía de las profundidades de mi ser. Mis manos, aunque temblorosas, comenzaron a cerrarse, no en desesperación, sino en un puño silencioso de resistencia. En ese instante, supe que algo profundo había cambiado dentro de mí. La Natalie que había llegado a ese almuerzo, sumisa y dolida, se desvanecía lentamente, dejando espacio a una mujer que, a partir de ese momento, reclamaría lo que le pertenecía, no solo en dinero, sino en dignidad y respeto. Mi nombre es Natalie Ramírez Soto. Tengo 68 años, y la vida me ha tallado con las manos del tiempo y la experiencia. Soy viuda desde hace 3 años, cuando mi amado Miguel, mi compañero de toda la vida,
partió. Su ausencia dejó un vacío que el tiempo, lejos de sanar, ha acentuado con el silencio de las habitaciones. Vivo en el mismo apartamento modesto donde criamos a nuestros hijos. Un lugar que, aunque lleno de recuerdos, ahora se siente vasto y silencioso. Cada rincón guarda una historia, un eco de risas y de vida que hoy solo yo puedo escuchar. Un lamento mudo por lo que fue y ya no es. Mis días transcurren en una rutina solitaria, donde el único consuelo es la memoria de un amor que perdura más allá de la muerte. La viudez me ha enseñado una soledad que no conocía, una que va más allá de la ausencia física. Es la soledad del alma, la de no tener con quien compartir los pequeños detalles del día a día, las preocupaciones triviales, los sueños no cumplidos. Miguel era mi confidente, mi ancla, y sin él me siento a la deriva en un mar de incertidumbre. Mis hijos, Ricardo y Sofía, tienen sus propias vidas, sus propias familias, y yo soy apenas una nota al pie en sus ajetreadas agendas. La casa, antes bulliciosa, ahora es un santuario de ecos, donde el único sonido es el tic-tac del viejo reloj de pared, marcando el paso implacable de los minutos en los que me diluyo. Mi rutina se ha vuelto un refugio, una forma de llenar las horas vacías. Por las mañanas, después de un café solo, me dedico a regar mis plantas, pequeñas vidas verdes que me recuerdan la belleza de la persistencia. Luego, me siento en el sillón de Miguel, con su libro de poemas abierto en el regazo. Aunque mis ojos rara vez se posan en las letras, mi mente divaga, reviviendo momentos, conversaciones, risas compartidas. A veces, la tristeza me embarga y mis ojos se llenan de lágrimas silenciosas, lágrimas que solo Miguel podría haber consolado. Las limitaciones de la edad empiezan a hacerse presentes. Mis rodillas duelen, mi vista ya no es la misma, y el cansancio se instala con más facilidad. La soledad no es solo una sensación, es una presencia tangible que se sienta a mi lado en cada comida, que me acompaña en cada paseo solitario por el parque. Mis vecinos, algunos de ellos tan ancianos como yo, son mi única conexión con el mundo exterior. Breves intercambios de cortesía que apenas arañan la superficie de mi aislamiento. Ellos me ven como una figura tranquila, un poco melancólica, sin sospechar la tormenta que a veces ruge en mi interior. Intento mantenerme ocupada, tejiendo bufandas para los nietos que rara vez las usan, o cocinando platos que nadie más que yo probará. Cada acción es un intento de llenar un vacío que parece expandirse con cada amanecer. A veces, al caer la noche, cuando el silencio se vuelve absoluto y la oscuridad lo envuelve todo, me aferro a los objetos de Miguel, su pipa, su reloj de pulsera, su gorra favorita. Cada uno de ellos es un ancla a un pasado que se niega a desvanecerse, un consuelo efímero que me permite sentir su presencia por un instante. Hablo con él en voz baja, contándole mi día, mis penas, mis pequeñas alegrías. Sé que no me escucha, pero la ilusión de su compañía me reconforta en la inmensidad de mi soledad. Las fotografías viejas, descoloridas por el tiempo, son testigos mudos de una vida que se fue, de una felicidad que parece cada vez más lejana. Mi relación con Ricardo, mi primogénito, siempre ha sido compleja. Desde pequeño, era el más ambicioso, el que siempre buscaba la aprobación externa. Su esposa, Lucia, es una mujer ambiciosa y calculadora, que ha sabido manipularlo a su antojo. Ella me ve como un estorbo, una reliquia del pasado que no encaja en su visión de una vida de lujos y apariencias. Sus miradas de desdén, sus comentarios velados, han sido una constante en los últimos años, erosionando lentamente la poca conexión que me quedaba con mi hijo. Ricardo, bajo su influencia, se ha vuelto ajeno a mis sentimientos, ciego a mi dolor, y su comportamiento frío me ha demostrado que, para ellos, yo era más una carga que una madre. Sofía, mi hija menor, aunque no tan directamente involucrada en el conflicto, ha elegido el camino de la indiferencia. Vive lejos, con su propia familia, y nuestras conversaciones son esporádicas y superficiales. Entiendo que tiene sus propias responsabilidades, pero el silencio de su parte duele tanto como las palabras hirientes de Ricardo. Es como si el cordón umbilical que nos unía se hubiera cortado sin previo aviso, dejándome a la deriva en un océano de olvido. Anhelo una llamada,
Una visita. Un simple gesto de cariño que me haga sentir que aún formo parte de algo, que no soy solo un recuerdo lejano en sus vidas ocupadas. Mis nietos, a quienes adoro, son los únicos destellos de luz que iluminan mi existencia, pero rara vez los veo. Sus visitas son esporádicas, rápidas, supervisadas por Lucia, quien se encarga de limitar mi contacto con ellos. Quisiera compartir con ellos las historias de su abuelo, enseñarles a tejer, a cocinar mis recetas favoritas, pero el tiempo que me permiten pasar con ellos es tan escaso que apenas logro conectar. Me duele ver cómo crecen, cómo se transforman, y yo soy solo una figura distante en sus jóvenes vidas. Es una pena que se suma a mi carga, un recordatorio constante de lo que me ha sido arrebatado. El apartamento, aunque es mi hogar, se ha convertido en un reflejo de mi estado emocional, silente, a veces un poco desordenado, lleno de objetos que no tienen un propósito claro más allá de evocar un pasado que ya no existe. Las cortinas siempre están corridas, dejando entrar solo la luz suficiente para no sentirme completamente a oscuras, pero sin la vivacidad que la luz del sol podría traer. Hay un viejo piano en la sala que Miguel me regaló en Fuentes, nuestro aniversario, un instrumento que solía llenar la casa de melodías alegres. Ahora, sus teclas están cubiertas de polvo, mudas, al igual que la música que alguna vez llenó mi vida. Es un constante recordatorio de la melodía perdida. Y así, en medio de este silencio abrumador, de esta soledad que me abraza, me siento invisible, como una fotografía descolorida, una reliquia de un tiempo que ya pasó, sin valor ni propósito en el presente. Mi presencia se ha vuelto tan tenue que mis propios hijos apenas la perciben, o si la perciben, la ignoran. Es un abandono silencioso, una forma de ostracismo que duele más que 1000 gritos, pero en el fondo de mi alma, en lo más recóndito de mi ser, una pequeña chispa de resistencia se niega a extinguirse. Es una llama tenue, casi imperceptible, pero está ahí, prometiendo un despertar. Si alguna vez sentiste esta soledad que aprieta el alma, este abandono silencioso que duele más que 1000 palabras, te pido por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta y activa la campanita. Tu apoyo es un abrazo a mi historia y a la de tantas otras que, como yo, buscan un consuelo en medio de la invisibilidad. Mi mente viaja al pasado, a los años en que la vida era una promesa, y yo, una joven llena de sueños, creía en el poder del amor y la familia. Recuerdo la infancia de Ricardo y Sofía, mis 2 hijos. Éramos humildes, sí, pero el hogar rebosaba de risas y de la calidez que solo una madre puede dar. Miguel trabajaba duro, pero el dinero nunca alcanzaba para mucho, así que yo me encargaba de estirar cada centavo, de convertir la escasez en abundancia con ingenio y amor. Mis días comenzaban antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y terminaban mucho después de que ellos se acostaran, agotados, pero con la satisfacción de haberlo dado todo. No había lujos, pero sí una mesa siempre con comida caliente y ropa limpia para cada uno. Mis manos, que ahora tiemblan al sostener un vaso de agua, antaño eran fuertes y laboriosas. Recuerdo las madrugadas lavando la ropa de Ricardo a mano, fregando en el lavadero, bajo la luz tenue de una bombilla, para que al día siguiente tuviera su uniforme impecable para ir al colegio. No había secadora, así que tendía la ropa en el patio, rogando al sol que la secara rápido, antes de que la humedad de la noche volviera. Mis dedos se agrietaban con el frío y el jabón, pero cada prenda limpia era una victoria, un acto de amor silencioso. Mientras ellos dormían plácidamente, yo me deslomaba en tareas que parecían no tener fin, solo para asegurar su comodidad y bienestar. Era un sacrificio constante, pero lo hacía con una sonrisa, convencida de que así construía su futuro. Durante años fui costurera a domicilio, cosiendo hasta altas horas de la noche para complementar los ingresos de Miguel. La máquina de coser, vieja y ruidosa, era mi compañera fiel en esas jornadas interminables. Mis ojos se cansaban, mi espalda dolía, pero cada puntada era por ellos. Con el dinero extra, compraba los libros que necesitaban, los útiles escolares, los pequeños caprichos que sus amigos tenían
y ellos tanto deseaban. Renuncié a mis propios sueños, a la idea de tener un negocio propio, de viajar, de disfrutar de la vida como otras mujeres. Mi universo se reducía a las 4 paredes de mi hogar y a las necesidades de mis hijos. No me arrepiento de nada, porque creía que en sus logros encontraría mi propia felicidad, mi realización personal. La adolescencia de Ricardo fue particularmente desafiante. Siempre quiso más, siempre comparándose con los demás. Para que no sintiera envidia, trabajé como limpiadora de oficinas por las noches, escondiéndoles la verdad sobre mis empleos para que no se avergonzaran de mí. Volvía a casa al amanecer, exhausta, pero con la satisfacción de haber ganado un poco más para sus clases de inglés, para que pudiera ir a la universidad, para que tuviera una mejor oportunidad en la vida. Comía lo mínimo indispensable para que siempre hubiera suficiente para ellos en la mesa. A menudo mis platos eran los restos de lo que ellos no querían, o simplemente un pan duro con café, mientras les veía disfrutar de sus comidas con apetito. Las Navidades eran un momento mágico para ellos, pero para mí eran una carrera contra el tiempo y el presupuesto. Recuerdo una vez que Ricardo deseaba una bicicleta con todas sus fuerzas. Pasé semanas cosiendo sin descanso, ahorrando cada céntimo, privándome de todo, incluso de un par de zapatos que necesitaba. Finalmente pude comprarla. Ver su rostro iluminarse al ver la bicicleta fue la recompensa más grande, el motor que me impulsaba a seguir. No importaba el cansancio, las privaciones, su felicidad era mi combustible. Esos pequeños momentos, esas sonrisas genuinas, eran los tesoros que guardaba en mi corazón, el motor que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de todo. Los estudios de Sofía también demandaban mucho. Ella siempre fue más aplicada, más dedicada. Necesitaba libros, materiales, y yo me desvivía por conseguírselos. A veces, para no preocuparlos, pedía prestado a alguna vecina, con la promesa de devolverlo en cuanto cobrara. Siempre cumplí mis promesas, siempre me esforcé por darles una educación digna, algo que yo no tuve la oportunidad de completar. Pasaba horas sentada junto a ellos, ayudándolos con las tareas, aunque a veces el cansancio me venciera. Ver sus diplomas, sus logros académicos, era mi mayor orgullo. La confirmación de que mis sacrificios no habían sido en vano. Cuando Ricardo decidió estudiar Derecho, la carga económica se hizo aún mayor. Tuve que buscar un tercer empleo, esta vez como cocinera en un pequeño restaurante, trabajando fines de semana completos, perdiéndome reuniones familiares y momentos con Miguel. La cocina era calurosa, el trabajo agotador, pero la imagen de mi hijo con un toga en el futuro me daba fuerzas para seguir adelante. Miguel, aunque preocupado por mi salud, siempre me apoyó. Me decía que era una guerrera. Era una época de constante sacrificio, de noches sin dormir, de cuerpo adolorido. Pero mi corazón de madre no conocía límites cuando se trataba del bienestar de mis hijos, de su porvenir. Recuerdo las veces que me quedaba en casa mientras ellos salían con sus amigos o a fiestas, porque no tenía dinero para un vestido nuevo o para pagar el transporte. No me importaba. Realmente no lo hacía. Su diversión era mi alegría, su juventud, un reflejo de los sueños que yo había pospuesto. Me quedaba en silencio, cosiendo o leyendo, imaginando sus risas, sintiendo una extraña felicidad por su libertad, una libertad que yo nunca tuve. La vida pasaba, y yo era solo una espectadora, una sombra en el telón de fondo de sus vidas vibrantes, dedicada a construir la base sobre la cual ellos se erigirían sin mirar atrás. Los años pasaron, y vi a mis hijos crecer, convertirse en adultos. Los vi casarse, construir sus propias familias. Sentí una inmensa alegría, pero también una punzada de tristeza al darme cuenta de que, a medida que ellos avanzaban, yo me quedaba atrás, cada vez más sola. Mis amistades se habían disuelto con el tiempo. Mis intereses personales se habían desvanecido. Mi vida, mi propósito, siempre había girado en torno a ellos. Les di todo, sin pedir nada a cambio, solo amor y gratitud. Pero al final me encontré vacía, con las manos llenas de recuerdos y el corazón de un amor que ya no era correspondido en la misma medida. Mi mayor temor era ser una carga para ellos, y por eso siempre me esforcé por ser independiente,
por no pedir nada. Después de la muerte de Miguel, la soledad se hizo más intensa, y con ella, la necesidad de su compañía, de su afecto. Pero ellos estaban ocupados, demasiado inmersos en sus propias vidas. Los veía esporádicamente, en reuniones rápidas donde yo era una invitada más, casi un estorbo. Mi casa, mi vida, eran un museo de sacrificios silenciosos, un testimonio de un amor incondicional que, al parecer, solo yo recordaba. La ironía era cruel. Les di alas para volar, y al volar, se olvidaron del nido, de la mano que los empujó. Cada cicatriz en mis manos, cada línea de expresión en mi rostro, cuenta una historia de entrega, de renuncia. Son el mapa de una vida dedicada al bienestar de otros, un diario silencioso de amor y sacrificio. No me arrepiento de haberles dado todo, porque en ese acto de dar, encontré un sentido, una razón para existir. Pero ahora, viendo la indiferencia en sus ojos, me pregunto si todo valió la pena, si el amor incondicional que les ofrecí, con tanta devoción, se disolvió en el tiempo, en la ambición, en la distancia emocional que hoy nos separa. Es una pregunta que me carcome, una herida que no cicatriza, un eco constante en mi corazón. Y así, mi vida se convirtió en una constante ofrenda. Ofrendé mi juventud, mis sueños, mi energía, mi paz mental, cada gota de sudor, cada lágrima derramada en silencio, cada preocupación fue un acto de amor puro y desinteresado. Los vi crecer, los vi florecer, los vi tomar sus propios caminos, y en ese proceso me fui desvaneciendo, convirtiéndome en una figura difusa en sus vidas, una sombra del pasado. Me pregunto si alguna vez recordaron el precio de su comodidad, el costo de sus logros. Me pregunto si alguna vez valoraron el inmenso amor que les entregué, sin reservas, sin condiciones. Me pregunto si alguna vez sintieron algo parecido a la gratitud. La humillación en el almuerzo de Ricardo no fue un incidente aislado, sino la culminación de años de desprecios crecientes, de frases cortantes que se clavaban en mi alma. Recuerdo una fiesta de cumpleaños de uno de mis nietos, en la casa de Sofía. Llegué con un pequeño regalo, hecho por mí con todo mi cariño, un suéter tejido a mano. Ricardo y Lucia estaban allí, rodeados de amigos y familiares. Sofía me saludó con un abrazo rápido, casi fugaz, y luego se sumergió de nuevo en la conversación. Pasé la tarde sentada en un rincón, observando la alegría de los demás, mientras nadie se acercaba a hablarme. Me sentía como un mueble viejo, una parte del decorado, ignorada y olvidada. Los gestos de desprecio eran cada vez más evidentes, más dolorosos. Una vez, Ricardo organizó un viaje familiar a la playa, al que no fui invitada. Me enteré por una foto que Lucia publicó en redes sociales, donde se veía a toda la familia sonriendo, disfrutando, mientras yo estaba en casa, sola. Sentí una punzada de dolor tan intensa que apenas podía respirar. Era como si me hubieran borrado de la existencia, como si mi ausencia fuera algo natural, sin importancia. La exclusión se había convertido en una norma, una forma de recordarme mi lugar en sus vidas, fuera. Los almuerzos de domingo, antes una tradición familiar, se volvieron una tortura. Si me invitaban, era para que comiera en la cocina, mientras ellos disfrutaban en el comedor principal, conversando en voz alta, riendo. Lucia a menudo me pedía que la ayudara con los platos, o que sirviera la comida, como si yo fuera una empleada más. Aceptaba en silencio, con la cabeza gacha, sintiendo el ardor de la vergüenza en mis mejillas. Sus miradas ocasionales hacia la cocina, llenas de un sutil desdén, me hacían sentir aún más insignificante, como si mi presencia fuera un favor que ellos me concedían por pura obligación. Las frases cortantes de Lucia eran las más hirientes, porque venían con una dulzura falsa que las hacía aún más venenosas. «Madre, ¿no cree que debería cuidarse un poco más? Se ve tan cansada», me dijo una vez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, insinuando que mi apariencia desmejorada era una carga para ellos. O «No se preocupe por el dinero, madre. Nosotros nos encargamos de todo. Usted ya hizo suficiente», con un tono que dejaba claro que mis aportaciones ya no eran necesarias, que mi rol había terminado, que ya no servía para nada útil en sus vidas.
Cada palabra era un puñal, envuelto en seda, que perforaba mi dignidad. La desvalorización no solo era privada, sino también pública. En reuniones, con amigos de la familia, Lucia solía contar anécdotas sobre mi excentricidad o mi poca adaptación a los nuevos tiempos, siempre con un tono burlón, buscando la risa de los demás a mi costa. Ricardo, por su parte, se reía a carcajadas, endosando sus palabras, sin una pizca de empatía en sus ojos. Yo permanecía en silencio, con el corazón encogido, sintiendo cómo mi imagen se desdibujaba, cómo me convertía en el blanco de sus bromas, en el chiste de la noche. Era una humillación constante, una forma de erosionar mi autoestima y mi valor como persona. El grupo de la familia en el teléfono se convirtió en otro escenario de mi invisibilidad. Compartían fotos de viajes, de cenas, de eventos, y yo no era incluida. Si publicaba algo, mis mensajes eran ignorados o respondidos con monosílabos. A veces, Lucia publicaba comentarios despectivos sobre mis gustos o mis opiniones, sin que Ricardo interviniera para defenderme. El silencio de mis hijos ante estas agresiones veladas era ensordecedor, una confirmación tácita de su indiferencia, de su aprobación a la forma en que su esposa me trataba. Me sentía atrapada en un laberinto de soledad, donde cada intento de conectar era repelido con frialdad. Una tarde, me atreví a sugerir que deberíamos pasar más tiempo juntos, que la familia debía estar unida. Ricardo me miró con una expresión de hastío y dijo: «Madre, tenemos nuestras propias vidas. No podemos vivir en el pasado. Debería buscarse un pasatiempo». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo, dejando sin aliento. Me di cuenta de que para él yo era una reliquia del pasado, un estorbo que impedía su avance. El dolor era insoportable, pero en lo más profundo de mi ser, una chispa de resistencia comenzó a encenderse, una determinación silenciosa de no ser más la víctima de su desprecio. La indiferencia de Sofía, aunque menos agresiva que la de Ricardo y Lucia, también dolía. Sus visitas se hicieron más espaciadas, sus llamadas más breves. Cuando venía, era con prisa, como si tuviera miedo de contagiarse de mi tristeza. A veces me abrazaba con cierta distancia, un abrazo frío que no transmitía el calor de una hija. No había una agresión directa, sino una ausencia, un vacío que se ensanchaba con cada día que pasaba, sin su presencia, sin su voz. Era el abandono en su forma más sutil, una forma de decirme que ya no formaba parte de su mundo, de sus prioridades, de sus afectos más cercanos. Mis nietos, a quienes tanto amaba, también empezaron a reflejar la actitud de sus padres. Sus visitas eran cortas y superficiales, sus abrazos apurados. Lucia siempre encontraba una excusa para llevarlos de vuelta a casa, para limitar mi tiempo con ellos. «Están cansados, abuela», o «tenemos otro compromiso», decía con una sonrisa forzada. Veía en sus ojos jóvenes la inocencia que aún no había sido corrompida por la ambición, pero también el reflejo de la distancia que sus padres habían creado. Me dolía saber que no podía compartir con ellos la sabiduría, el amor incondicional, las historias de su familia, porque me lo negaban. El silencio de la casa se volvió mi único confidente, testigo mudo de mis noches de insomnio, de mis lágrimas silenciosas. Miraba las paredes, los objetos que Miguel y yo habíamos elegido con tanto amor, y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Había algo que pude haber hecho diferente? ¿Algún error que cometí en el camino? La culpa me carcomía, pero la indignación también crecía. No era justo, no era digno. Había entregado mi vida, mi alma, y ahora recibía a cambio desprecio e indiferencia. El peso de la ingratitud era una losa sobre mi pecho, aplastándome lentamente. Cada día era una batalla contra la desesperanza. Me sentía atrapada en una telaraña de dolor, sin saber cómo escapar. La imagen de Lucia con su sonrisa victoriosa, las palabras frías de Ricardo, los silencios de Sofía, se repetían en mi mente una y otra vez, alimentando la herida. Pero, en medio de la oscuridad, una pequeña chispa se encendía. Una voz interior me susurraba que aún quedaba algo por lo que luchar, algo que recuperar. Mi dignidad. Sentía la necesidad de gritar,
de desahogarme, de compartir mi historia con alguien que pudiera entender. Si alguna vez sentiste cómo la ingratitud te ahogaba el alma, cómo el desprecio te robaba el aliento, si alguna vez te negaron la voz, te invito a suscribirte, a dejar un comentario, a darle me gusta a este video. Tu apoyo es un eco para mi grito silencioso, una forma de saber que no estoy sola en esta lucha por la dignidad. El resentimiento comenzó a fermentar en mi interior, transformando el dolor en una determinación férrea. Me cansé de llorar en silencio, de sufrir en la soledad de mi apartamento. La imagen de la tarjeta de crédito de Lucia, tan fácilmente exhibida en la mesa, se convirtió en un símbolo de la ostentación y la crueldad que me rodeaban. Decidí que no permitiría que me pisotearan más. Mi sufrimiento no sería en vano. Se convertiría en el motor de mi propia resurrección. Aunque nadie lo supiera, en ese momento, una nueva Natalie empezaba a gestarse. Una mujer que, a pesar de sus años y sus penas, estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía, no solo en bienes materiales, sino en respeto y amor propio. El punto de ruptura no fue un estallido, sino un silencio ensordecedor que se apoderó de mí después de aquel almuerzo humillante. Fue como si una voz dentro de mí, que había estado suplicando amor y atención durante años, finalmente se hubiera cansado y se hubiera apagado. Sentí una calma extraña, una quietud que no era de resignación, sino de una decisión inquebrantable. Ya no rogaría más, ya no lloraría, ya no me sentiría una víctima. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no para destruirme, sino para reconstruirme, para darme la fuerza necesaria para trazar un nuevo camino, lejos de la sombra de su desprecio. Era el fin de una era de sumisión, el inicio de una silenciosa revolución personal. Alá. Regresar a mi apartamento. Lo primero que hice fue ir a mi habitación. Me paré frente al espejo y miré mi reflejo. Una mujer cansada, con ojos tristes, pero con una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. Era la Natalie que ellos querían ver, la que creían haber derrotado. Pero en mi interior, algo había cambiado. Me acerqué a la mesita de noche y tomé un viejo álbum de fotos. Lo abrí y encontré una fotografía de mi boda con Miguel. Éramos jóvenes, llenos de sueños, y en sus ojos vi el amor y el respeto que tanto anhelaba. En un acto simbólico tomé la foto y la rasgué por la mitad. No porque quisiera borrar a Miguel de mi vida, sino porque era un gesto de ruptura con un pasado de dependencia, una forma de decirme a mí misma que mi felicidad ya no dependería de nadie más que de mí. Después de rasgar la foto, sentí una extraña liberación. Me di cuenta de que mi dolor no me definía, sino que me impulsaba a actuar. Fui al armario y saqué una maleta antigua, de cuero gastado. No sabía a dónde iría, ni cuándo. Pero el simple hecho de preparar esa maleta me dio una sensación de control, de que mi vida aún me pertenecía. Empecé a guardar algunas de mis pertenencias más preciadas. Cartas de Miguel, un pequeño rosario que mi madre me había regalado, algunos libros que me acompañaron en momentos difíciles. Cada objeto era un recordatorio de quién era yo, de mi historia, de mis raíces. Era un acto de empoderamiento silencioso, una forma de decirme que estaba lista para partir, si fuera necesario, en busca de mi propia felicidad. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la oscuridad, en la tristeza. Decidí que, aunque no pudiera cambiar el pasado, sí podía construir un futuro diferente. Empecé por pequeños cambios. Me levanté temprano, abrí las cortinas de mi apartamento de par en par, dejando que la luz del sol inundara cada rincón. Tiré algunas cosas viejas y rotas que solo me recordaban el pasado. Limpié la casa a fondo, como si estuviera purificando mi alma. Cociné algo delicioso para mí, algo que realmente me apeteciera, sin pensar en las migajas que solía comer. Eran pequeños actos de rebelión, de amor propio, que me devolvían la sensación de control sobre mi propia vida. Decidí que no esperaría más por las llamadas de mis hijos, por sus visitas esporádicas. Ya no los buscaría. Si ellos querían verme, tendrían que ser ellos quienes dieran el primer paso. Era una decisión dolorosa, pero necesaria para mi salud mental. Me enfoqué en mí misma, en mis necesidades, en mis deseos. Empecé a leer los libros que siempre había querido leer, a escuchar la música que me hacía feliz.
Me inscribí en un curso de jardinería en el centro comunitario, algo que siempre me había gustado, pero que había dejado de lado por falta de tiempo. Cada pequeña acción era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida, una afirmación de mi independencia. Un día, mientras regaba mis plantas, me di cuenta de lo mucho que había extrañado la sensación de crear, de cuidar algo que florecía bajo mis manos. Fue un momento de epifanía. Entendí que mi felicidad no dependía de la aprobación de mis hijos, sino de mi propia capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. El dolor seguía ahí, latente, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en un motor, una fuerza impulsora que me empujaba hacia adelante. Era el despertar de una mujer que había sido subestimada, ignorada, pero que ahora se levantaba con una nueva determinación, una nueva visión de su propio valor. Comencé a salir más, a caminar por el parque, a observar a la gente, a disfrutar del aire fresco. Me di cuenta de que el mundo seguía girando, a pesar de mi tristeza, y que había mucha belleza por descubrir. Me reencontré con viejas amigas del vecindario, con quienes compartía un café y algunas risas. Sus conversaciones, sencillas y honestas, me recordaron la importancia de las conexiones humanas, de la amistad sincera. Poco a poco, mi sonrisa volvió a ser genuina. Mis ojos recuperaron un brillo que había perdido. La transformación era lenta, sutil, pero constante, como el crecimiento de una semilla que, a pesar de la adversidad, encuentra la fuerza para brotar. Dejé de preocuparme por lo que mis hijos pensaran de mí. Su juicio ya no tenía poder sobre mi espíritu. Me enfoqué en construir una vida que me hiciera feliz, una vida llena de propósito y dignidad. No era una venganza, no era un plan para hacerlos sufrir. Era simplemente un acto de amor propio, una forma de reclamar la paz que me había sido arrebatada. Sentí una energía renovada, una vitalidad que creía perdida. La Natalie de antes, la que se arrastraba por la vida, se desvanecía, dando paso a una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, con la frente en alto y el corazón en paz. La quietud de mi apartamento, antes un recordatorio de mi soledad, ahora se sentía como un santuario, un refugio donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. Era mi espacio, mi fortaleza, el lugar donde podía sanar mis heridas y planificar mi futuro. Empecé a visualizar cómo sería mi nueva vida, con qué la llenaría. La imagen de un hogar lleno de risas, de paz, de libertad, se proyectaba en mi mente, dándome la fuerza para seguir adelante. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos en el camino, pero estaba lista para enfrentarlos, con la confianza de que esta vez mi destino estaría en mis propias manos y no en las de nadie más. Cada noche, antes de dormir, agradecía por la fuerza que había encontrado, por la claridad que había llegado a mi mente. Dejaba de lado el resentimiento, el dolor, y me enfocaba en la gratitud por la vida que aún tenía por delante. Era un ejercicio de resiliencia, una forma de reprogramar mi mente para el optimismo y la esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero me sentía preparada. Mi corazón, aunque marcado por las cicatrices del pasado, latía con una nueva melodía, una melodía de libertad y empoderamiento. Ya no era la mujer humillada, sino la arquitecta de su propio destino, forjando un futuro donde la dignidad sería su bandera. Los pequeños detalles de mi vida cotidiana se transformaron en actos de reafirmación. Elegía mi ropa con esmero, me arreglaba el cabello, me maquillaba ligeramente, no para impresionar a nadie, sino para sentirme bien conmigo misma. Cada espejo era un recordatorio de la mujer fuerte que estaba emergiendo. Cocinaba con alegría, saboreando cada bocado, valorando el simple acto de nutrirme. Antes, la comida era solo un sustento. Ahora, era un placer, una celebración de la vida. Mi apartamento, antes oscuro y silencioso, se llenó de música suave, de aromas agradables, de la energía de una nueva vida que florecía entre sus paredes. Era un renacer, un acto de amor propio en cada gesto. La paz interior que sentí me sorprendió. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, una calma que me envolvía y me daba fuerzas para continuar. Las voces de Ricardo y Lucia, que antes me atormentaban,
se desvanecieron en el eco de mi propia determinación. Ya no me importaban sus juicios, sus desprecios. Mi valor no dependía de su reconocimiento, sino de mi propia estima. Y esa era una verdad que había tardado mucho en aprender, pero que ahora me liberaba. Sentía que el universo conspiraba a mi favor, que me enviaba señales, oportunidades, y yo estaba lista para recibirlas, para abrazar cada nuevo capítulo de mi vida con valentía y esperanza, dejando atrás la sombra de la amargura, el poder oculto, la revelación que cambiaría el juego por completo. Llegó de la manera más inesperada, como un susurro del pasado de Miguel. Una tarde, mientras ordenaba los papeles viejos en el escritorio de su estudio, un lugar que había evitado tocar desde su partida por el dolor que me producía, encontré una caja de madera escondida detrás de unos libros antiguos. Estaba empolvada, casi olvidada, y al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Dentro no había joyas ni recuerdos sentimentales, sino un conjunto de documentos que cambiarían mi perspectiva de todo. Era un testamento dactilografiado, con su firma, y un sobre manila sellado con una nota que decía: «Para Natalie, cuando sea el momento adecuado. Lee esto sola». Mi curiosidad, mezclada con una punzada de ansiedad, me impulsó a seguir adelante. Con manos temblorosas, abrí el testamento. No era el que conocíamos, el que dejaba lo poco que teníamos a los hijos. Este era diferente, un documento adicional, con fecha de unos meses antes de su muerte. En él, Miguel detallaba una herencia secreta, un plan que había urdido en silencio, lejos de la vista de todos, incluso de la mía en ese momento. Explicaba que ella siempre cuidó de todo y merece tener su propio futuro garantizado, lejos de cualquier manipulación. Mis ojos se abrieron con asombro al leer las cifras. Había invertido en un fondo de pensión y en algunas acciones de una empresa de logística. Todo a mi nombre. El dinero, una suma considerable de $200,000, estaba en una caderneta de ahorro, junto con la escritura de un pequeño almacén en el puerto, que había estado alquilado durante los últimos 15 años. El almacén. El almacén. Recuerdo que Miguel hablaba de una pequeña propiedad en el puerto que había comprado años atrás, casi como una inversión a largo plazo, pero nunca le di mucha importancia. Pensaba que era algo sin valor, una fantasía suya. Pero el documento en mis manos era un contrato de alquiler activo, con ingresos considerables generados a lo largo de los años. Los inquilinos, una empresa de logística, habían estado pagando fielmente el alquiler, y ese dinero, esa renta, había estado acumulándose en una cuenta separada, a mi nombre, sin que yo lo supiera. Sentí una mezcla de asombro y gratitud. Miguel, mi siempre previsor Miguel, había planeado esto para protegerme, para darme una seguridad que yo ignoraba por completo. La caderneta de ahorro revelaba una suma que superaba con creces mis expectativas. $200,000. Era un colchón financiero que me daría la independencia que tanto anhelaba. Pero más allá del dinero, lo que me conmovió fue el gesto de Miguel, su amor incondicional, su deseo de protegerme incluso después de su partida. Había mantenido este secreto para garantizar mi bienestar, para que yo tuviera la libertad de vivir mi vida sin depender de nadie, especialmente de nuestros hijos, quienes, como había demostrado el tiempo, no serían una fuente de apoyo, sino de desprecio. En ese momento sentí su presencia a mi lado. Un abrazo silencioso que me infundió una fuerza renovada. La nota de Miguel, esa simple frase, «Para Natalie, cuando sea el momento adecuado», resonó en mi corazón. Y ahora, ese momento había llegado. La humillación de Ricardo y Lucia había sido el catalizador, el empujón que necesitaba para descubrir este tesoro oculto. Lloré, sí, pero no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y gratitud. Lloré por Miguel, por su amor, por su visión, pero también lloré por mí, por la mujer que había sido, tan ciega a su propio valor, tan dependiente de la aprobación de los demás. Esta revelación no era solo financiera, era una revelación de mi propia fuerza, de mi capacidad para levantarme y reclamar lo que era mío. El testamento también especificaba que, en caso de que mis hijos intentaran manipular mi herencia, o de que yo me sintiera desprotegida,
el dinero de la venta de la casa de mis padres, que, según los documentos, también estaba legalmente a mi nombre, y no a nombre de ellos como habían asumido. Debería ser dividido entre mis nietos para sus estudios, asegurando así su futuro, pero sin beneficiar directamente a Ricardo y Sofía. Miguel había anticipado la ambición de Ricardo y Lucia, y había creado una trampa inteligente para proteger a los más inocentes, mis nietos, de su codicia. Era un plan maestro, una jugada de ajedrez en la que él, desde el más allá, me daba la victoria. Con cada palabra que leía, la imagen de mi Miguel se volvía más clara en mi mente. Siempre fue un hombre discreto, pero astuto. Tenía una visión a largo plazo que yo, en mi día a día de sacrificios, nunca pude ver. Este secreto no era solo una herencia, era un testamento de su amor, una lección de vida que me daba desde la tumba. Él siempre creyó en mí, en mi capacidad de valerme por mí misma, de ser independiente, y ahora, con estos documentos en mis manos, sentía que él me estaba dando las herramientas para luchar por mi dignidad, para no ser más la mujer sumisa que ellos creían conocer. La indignación que sentía por el desprecio de mis hijos se mezcló con una nueva determinación. Ya no era solo una cuestión de dolor, sino de justicia. Ellos habían intentado pisotearme, humillarme, pero Miguel, con su sabiduría silenciosa, me había dado las armas para defenderme. El dinero no era solo dinero, era libertad. El almacén no era solo una propiedad, era un símbolo de mi independencia. Y el testamento, no, solo un documento legal. Era un mapa hacia mi propia liberación. Sentí una oleada de poder, una fuerza que nunca antes había experimentado, una convicción de que era hora de actuar. La noche que descubrí el secreto, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, rabia, esperanza. Pasé horas leyendo los documentos una y otra vez, asimilando cada detalle, cada cláusula. Visualicé mi nueva vida, una vida sin ataduras, sin dependencias. Imaginé la cara de Ricardo y Lucia cuando se enteraran de la verdad, cuando la trampa que Miguel había tendido se revelara. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, una forma de cerrar un ciclo de dolor y abrir uno nuevo, lleno de dignidad y libertad. El amanecer trajo consigo una claridad asombrosa. Ya no era la viuda solitaria y humillada. Era Natalie Ramírez Soto, la mujer que Miguel había amado, la madre que había sacrificado todo por sus hijos, y ahora, la dueña de su propio destino. El testamento de Miguel era un pacto entre nosotros, una seguridad para mi futuro, y ahora yo era la única guardiana de ese legado. No más lágrimas, no más súplicas. Era el momento de actuar, de mover las piezas en este ajedrez de la vida, con la sabiduría de Miguel como mi guía. Mi corazón, aunque todavía llevaba las cicatrices del pasado, latía con un ritmo nuevo, un ritmo de esperanza y determinación inquebrantable. La revelación de este secreto no solo me dio un respaldo financiero, sino que transformó mi visión de mí misma. Dejé de verme como la víctima y comencé a verme como la protagonista de mi propia historia. El dinero era un medio, no un fin. La verdadera riqueza era la dignidad que recuperaría, la paz que encontraría al no depender de la voluntad de otros. Recordé las palabras de Miguel. La vida es un regalo, Natalie, y mereces vivirla plenamente. Y en ese momento supe que él tenía razón. Era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad, con la cabeza en alto y el corazón lleno de la fuerza que él, desde el cielo, me había legado. Al día siguiente de la revelación, no perdí un solo minuto. Mi mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba clara y enfocada. Sabía que el primer paso era buscar asesoramiento legal. Recordé a la doctora Isabel Vargas, una abogada de familia conocida por su ética y discreción, a quien Miguel había mencionado en alguna ocasión. Tomé el teléfono y, con una determinación que nunca creí poseer, marqué su número. Mi voz, aunque ligeramente temblorosa, era firme al solicitar una cita urgente. Era como si la fuerza de Miguel me guiara, como si su espíritu me estuviera empujando hacia adelante, hacia la justicia que tanto anhelaba. La reunión con la doctora Vargas fue un punto de inflexión. Le entregué todos los documentos que Miguel había dejado, el testamento oculto,
la caderneta de ahorro, la escritura del almacén y el contrato de alquiler. Ella los revisó con una seriedad profesional y sus ojos se abrieron con asombro al comprender la magnitud del legado. «Señora Ramírez», dijo con una voz tranquila pero firme. Su esposo era un hombre muy sabio. «Este es un plan magistral para protegerla». Sentí un alivio inmenso al ver su comprensión y apoyo. Ella me explicó cada detalle, cada paso legal que debíamos tomar para asegurar mi control total sobre los bienes. La conversación duró horas y salí de su oficina con un plan claro y una esperanza renovada. El primer paso práctico fue obtener el control total de mis bienes. La doctora Portora Vargas se encargó de todos los trámites legales, asegurando que el testamento de Miguel fuera reconocido y que yo fuera la única heredera legítima de la herencia oculta. Firmé documentos, di mi autorización para transferencias bancarias y sentí cómo cada firma me devolvía un pedazo de mi dignidad. Era un proceso silencioso, discreto, sin levantar sospechas entre mis hijos. Cada movimiento era calculado, cada acción, una pieza en el rompecabezas de mi liberación. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo, como caminar por una cuerda floja, sabiendo que un paso en falso podría echarlo todo a perder. La siguiente acción estratégica fue la alteración de mi propio testamento. La doctora Vargas me aconsejó que, para proteger mis intereses y los de mis nietos, era prudente modificarlo. Decidí incluir una cláusula que estipulaba que, si mis hijos intentaban despojarme de mis bienes, o si no me brindaban el respeto y el apoyo que merecía, el dinero de la venta de la casa de mis padres, que legalmente era mía, sería destinado a una fundación de caridad y el resto de mis bienes a una cuenta de fideicomiso para la educación de mis nietos. Quería asegurarme de que mi legado no cayera en manos equivocadas y de que mis nietos, los más inocentes en esta historia, tuvieran un futuro. Abrí una nueva cuenta bancaria, completamente separada de las que conocían mis hijos, para gestionar mis inversiones y la renta del almacén. La doctora Vargas me conectó con un asesor financiero de confianza, quien me ayudó a diversificar mis activos y a planificar mi futuro financiero. Fue fascinante aprender sobre el mundo de las inversiones, algo que Miguel siempre manejó y de lo que yo nunca me había preocupado. Me sentía empoderada, tomando el control de mi propio dinero, de mi propia vida. Cada transacción era un acto de independencia, un ladrillo más en la construcción de mi nueva fortaleza. Con la renta constante del almacén y el valor de la herencia, tomé una de las decisiones más audaces: adquirir un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Lo hice en secreto, visitando propiedades con la doctora Vargas o con el asesor inmobiliario, eligiendo el lugar perfecto que representara mi nueva vida. Era un espacio luminoso, con vistas a la ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos de mi antiguo hogar. Este apartamento no era solo un lugar para vivir, era un símbolo de mi renacimiento, de la independencia que había ganado con tanto esfuerzo. El proceso de compra fue discreto, asegurándome de que mis hijos no tuvieran la menor idea de mis planes. Un día, mientras estaba en mi antiguo apartamento, me di cuenta de la necesidad de reconectar con mi esencia, con la persona que Miguel había amado. Fui al sótano, un lugar que rara vez visitaba, y busqué una caja empolvada. Dentro, encontré fotografías antiguas de nuestra juventud, cartas de amor de Miguel, pequeños recuerdos de nuestra historia juntos. Al hojearlas, sentí una oleada de emociones. Nostalgia, amor, gratitud. Eran un recordatorio de quién era yo antes de que la tristeza me consumiera, antes de que el desprecio de mis hijos me definiera. Fue un acto de reafirmación de mi identidad, una forma de recordar la fuerza del amor que me impulsaba. La tensión era constante. Cada vez que hablaba con Ricardo o Sofía, me esforzaba por mantener mi fachada de madre afligida. Respondía con monosílabos, suspiraba a menudo y me quejaba de mi soledad para que no sospecharan nada. Era un acto agotador, una vida doble, que me mantenía en vilo. Temía ser descubierta, que mi plan se desmoronara antes de tiempo. Había momentos de duda, de miedo, de preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Pero la imagen de Miguel, su deseo de protegerme y el recuerdo de la humillación que había sufrido, me daban la fuerza para seguir adelante, para mantener la calma en medio de la tormenta.
Mientras realizaba estos movimientos estratégicos, también me encargué de recopilar pruebas. Pedí a la doctora Vargas que solicitara copias de todos los documentos relacionados con la venta de la casa de mis padres, incluyendo los contratos y las transacciones bancarias que mostraban cómo mis hijos habían dispuesto del dinero. Quería tener todo en regla, cada detalle documentado, para que no hubiera lugar a dudas cuando llegara el momento de la confrontación final. Cada recibo, cada correo electrónico, cada llamada, eran piezas de un rompecabezas que se iba armando lentamente, revelando la verdad detrás de su engaño. La discreción era mi mejor aliada. Evitaba hablar con mis vecinos sobre mis planes para que la información no llegara a oídos de mis hijos. Mis conversaciones con la doctora Vargas y el asesor financiero se realizaban en lugares neutrales, lejos de mi barrio. Movía el dinero con cautela, en pequeñas transferencias, para no llamar la atención de los bancos. Era una operación de inteligencia, una estrategia diseñada para sorprender a mis hijos cuando menos lo esperaran. La tensión de mantener este secreto era alta, pero la anticipación de la justicia que se avecinaba era aún mayor. Era una partida de ajedrez, y yo estaba jugando mis cartas en silencio. La doctora Vargas me advirtió que el camino no sería fácil, que mis hijos probablemente reaccionarían con rabia y resentimiento. Pero yo estaba preparada. Después de años de sufrir en silencio, de ser invisible, de ser una carga, me sentía fuerte, inquebrantable. Este plan no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad, de reclamar mi propia vida. Sentía que Miguel me acompañaba en cada paso, dándome la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar lo que viniera. Mi corazón, aunque marcado por el pasado, latía con una nueva determinación, una convicción de que era hora de que la verdad saliera a la luz y de que la justicia prevaleciera. Finalmente, mientras yo ejecutaba mi plan en silencio, la vida con mis hijos continuaba su curso, y mi doble vida se hacía cada vez más pronunciada. Para ellos, yo seguía siendo la misma, madre frágil y solitaria, la viuda que lamentaba su suerte. Si Ricardo o Lucia me llamaban, mi voz era un poco más apagada de lo normal. Mis respuestas, evasivas y cargadas de un falso pesimismo. «Estoy un poco cansada hoy, hijo». O «La soledad es difícil, Lucia, pero uno se acostumbra», decía, con una nota de melancolía que ellos esperaban oír. Eran mis disfraces, mi armadura para ocultar la fuerza que crecía en mi interior, el contraste entre la imagen que les presentaba y la realidad de mis acciones. Ellos creían que estaba acabada, que la tristeza me había consumido por completo. Me visitaban esporádicamente, con la condescendencia de quien cumple un deber. Me traían pequeñas cosas, a veces algo de comida, con la seguridad de que yo no podría valerme por mí misma. Ricardo, con un aire de superioridad, me daba consejos sobre cómo aceptar la realidad o buscar consuelo en la fe. Yo escuchaba en silencio, asintiendo levemente, mientras por dentro una sonrisa irónica se dibujaba en mis labios. Mientras ellos me veían marchita, yo florecía en secreto, planificando mi siguiente movimiento, disfrutando de cada pequeña victoria silenciosa. Un día Lucia me sugirió, con un tono casi compasivo, que me uniera a un grupo de ancianos en la iglesia, para no sentirme tan sola. Yo le agradecí con una voz dulce, casi inaudible, mientras por la tarde me inscribía en clases de pilates y un club de lectura en el nuevo barrio donde había comprado mi apartamento. Mis músculos se fortalecían, mi mente se agudizaba y mi espíritu se elevaba con cada nueva amistad, cada nuevo descubrimiento. Mientras ellos pensaban que yo estaba envejeciendo en la soledad, yo me rejuvenecía en la compañía de personas que valoraban mi presencia, que me veían como una mujer interesante y vital. La tensión entre mi apariencia y mi realidad era una cuerda floja constante. A veces, Ricardo me llamaba y me preguntaba cómo estaba, y yo le decía que me sentía un poco débil o sin energía. Mientras tanto, en mi nueva vida, estaba visitando bancos, firmando contratos, reuniéndome con la doctora Vargas para afinar los detalles de nuestro plan. La ironía era palpable.
Ellos creían que yo me desmoronaba, cuando en realidad me estaba armando con una precisión milimétrica. Era un juego de estrategia, y yo estaba disfrutando cada momento de esta silenciosa revancha, saboreando el dulce sabor de la libertad que se acercaba. Un domingo, Ricardo y Lucia vinieron a verme. Lucia me preguntó si necesitaba ayuda para limpiar el apartamento, con una falsa amabilidad. Yo le respondí que no, que estaba demasiado cansada para preocuparme por eso. En realidad, mi nuevo apartamento ya estaba impecable, lleno de luz y de vida, y yo estaba disfrutando de mi independencia. Los observé mientras tomaban té, conversando sobre sus nuevas adquisiciones, sus viajes. Sentí una punzada de sarcasmo. Ellos, tan seguros de su poder, tan ciegos a la verdad, seguían subestimando a la mujer que tenían frente a ellos, sin imaginar que la supuesta víctima era en realidad una leona esperando el momento de su ataque. El contraste era evidente incluso en mis elecciones de ropa. Para mis visitas con mis hijos, elegía atuendos sencillos, un poco descoloridos, que transmitieran una imagen de modestia y resignación. Pero para mis reuniones con la abogada o para salir con mis nuevas amistades, me vestía con más cuidado, con colores que me hacían sentir viva, con un toque de elegancia que había olvidado que poseía. Era una forma de reafirmar mi identidad, de recordarme a mí misma que yo era más que la pobre viuda que ellos creían. Mi apariencia era mi camuflaje, mi forma de pasar desapercibida mientras preparaba mi gran jugada. Un día Sofía me llamó para disculparse por no visitarme con frecuencia, diciendo que estaba muy ocupada. Yo le respondí con una voz comprensiva, casi tierna, asegurándole que entendía. Mientras tanto, yo estaba planificando un viaje corto a la costa con mis nuevas amigas del club de lectura, algo que nunca habría soñado hacer antes. La libertad de poder decidir sobre mi propio tiempo, mi propio dinero, era embriagadora. La conversación con Sofía fue una de esas escenas inesperadas que se daban en mi vida dual. Ella, pidiéndome disculpas por su ausencia, y yo, en silencio, disfrutando de mi nueva independencia, sin ninguna necesidad de su aprobación. La vida doble tenía sus riesgos, claro. A veces, me preocupaba que alguien me viera en mi nuevo apartamento o con mis nuevas amistades y se lo contara a mis hijos. Pero la emoción de la victoria que se acercaba era más fuerte que el miedo. Aprendí a ser más cautelosa, a moverme con discreción, a disfrutar de cada pequeño momento de libertad. El temor a ser descubierta era un precio pequeño a pagar por la dignidad que estaba a punto de recuperar. Era una adrenalina constante, un desafío que me mantenía viva, alerta, y me impulsaba a ser cada vez más inteligente en mis movimientos. Mis hijos, en su arrogancia, no sospechaban nada. Veían a su madre como una figura inofensiva, una pieza más en su juego de poder. Lucia, con su aire de superioridad, incluso me ofreció ayuda para administrar mis pequeños ahorros, sugiriendo que yo no era capaz de hacerlo sola. Yo le sonreí, con una expresión de gratitud ingenua, mientras por dentro mi asesor financiero me informaba de los nuevos y lucrativos movimientos en mis inversiones. La ignorancia de ellos era mi mayor ventaja. Su ceguera ante la verdad, mi escudo más fuerte, era una sinfonía de apariencias, donde yo era la única directora. La fortaleza que había encontrado no era una fuerza ruidosa, sino una fuerza silenciosa y profunda. No necesitaba gritar ni confrontar. Mis acciones hablarían por sí solas. La doctora Vargas me había enseñado la importancia de la estrategia, de la paciencia, de esperar el momento adecuado. Y ese momento se acercaba. Mi vida doble era una inversión en mi futuro, una preparación para el gran día en que la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, el contraste entre la Natalie que ellos conocían y la Natalie que se revelaría sería tan impactante que los dejaría sin palabras, sin argumentos, sin nada. Cada día que pasaba en mi vida dual me acercaba más a la libertad, a la justicia. Me sentía como una mariposa emergiendo de su crisálida, lista para volar. La Natalie sumisa y humillada se estaba desvaneciendo, dando paso a una mujer empoderada, sabia y dueña de su propio destino. El dolor del pasado se convertía en la energía para mi presente.
en la inspiración para mi futuro. Estaba lista para el enfrentamiento final, para la revelación que cambiaría sus vidas y confirmaría mi victoria silenciosa. Sentía que había valido la pena cada paso, cada sacrificio, cada momento de esa doble vida que me había transformado por completo. El momento del enfrentamiento llegó de forma inesperada para Ricardo y Lucia, pero era el resultado de meses de planificación meticulosa. Por mi parte, la doctora Vargas había coordinado una reunión familiar, supuestamente para discutir asuntos relacionados con la herencia de Miguel, pero en realidad era la trampa que Miguel había puesto en marcha. Nos reunimos en la elegante oficina de la abogada, un espacio sobrio que añadía un aire de formalidad a lo que estaba a punto de suceder. Ricardo y Lucia llegaron con su habitual arrogancia, Sofía, con una expresión de curiosidad, sin saber el tsunami que estaba a punto de desatarse. Yo, sentada tranquilamente, con una sonrisa apenas perceptible, observaba sus expresiones, sintiendo el pulso acelerarse con la anticipación de la verdad. La doctora Vargas comenzó la reunión con una cortesía profesional, explicando el propósito del encuentro. Ricardo, impaciente, interrumpió. «Abogada, vayamos al grano. ¿Qué hay que firmar para cerrar de una vez por todas el tema de la herencia de mi padre? Madre, ¿ya está lista para vivir de la caridad de sus hijos?» Una punzada de dolor atravesó mi pecho, pero rápidamente la convertí en la calma que había cultivado. Lucia sonrió con suficiencia, apoyando las palabras de su esposo. Sofía, incómoda, desvió la mirada. Era el momento. La doctora Vargas me miró, dándome la señal. Respiré hondo, y con una voz que sorprendió incluso a mí misma por su firmeza, dije: «De hecho, Ricardo, hay mucho que discutir. Y no necesito su caridad, ni la de nadie». El rostro de Ricardo se contorsionó en una expresión de incredulidad, y Lucia frunció el ceño. La doctora Vargas, sin perder la compostura, procedió a desvelar la primera revelación. «Señores, antes de continuar, quiero presentarles un documento que el señor Miguel Ramírez dejó para su esposa, la señora Natalie. Es un testamento adicional. Entregó copias a cada uno». El silencio en la sala se hizo denso mientras leían. Vi cómo los ojos de Ricardo se abrían con asombro y cómo la sonrisa de Lucia se borraba de su rostro, reemplazada por una palidez creciente. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de dolor y una extraña satisfacción al ver su reacción, la primera fisura en su armadura de arrogancia. La doctora Vargas continuó, explicando con detalles legales la existencia del fondo de pensión, las acciones de logística y, finalmente, la caderneta de ahorro con los $200,000. Todo a mi nombre. Los ojos de Ricardo se agrandaron y Lucia jadeó, incapaz de ocultar su shock. «Pero esto es imposible», balbuceó Ricardo, con la voz apenas audible. «Mi padre no tenía tanto dinero. Su padre era un hombre previsor. Ricardo», le respondí, con una calma que lo desarmó. «Pensó en mi futuro, en mi dignidad, en caso de que alguien intentara pisotearla». Mis palabras, sin gritos, sin histeria, se clavaron en él como espadas, llenas de una verdad innegable. Luego la doctora Vargas sacó la escritura del almacén en el puerto y el contrato de alquiler activo. «Esta propiedad, señores, ha estado generando ingresos considerables durante los últimos 15 años. Ingresos que también han sido depositados en una cuenta a nombre de la señora Natalie». Ricardo y Lucia se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y rabia. El plan de Miguel era impecable. No había escapatoria. La doctora Vargas les mostró los estados de cuenta, los movimientos bancarios, las pruebas irrefutables. Era un golpe maestro, una revelación que desmantelaba por completo su narrativa de mi supuesta pobreza y dependencia. La doctora Vargas hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Luego, con una mirada directa a Ricardo y Lucia, soltó la bomba final. «Y en cuanto a la casa de los padres de la señora Natalie, la cual ustedes vendieron recientemente, asumiendo que era parte de la herencia que les correspondía, quiero informarles que legalmente la propiedad estaba a nombre de la señora Natalie desde hace 20 años. Hay un documento firmado por su abuelo que lo demuestra». El aire se volvió irrespirable. Los rostros de Ricardo y Lucia se tornaron lívidos
Un shock absoluto que los dejó sin habla. Su gran victoria en la venta de la casa se había convertido en su peor pesadilla, una trampa cuidadosamente tendida por Miguel. «Pero, ¿cómo?», preguntó Ricardo, con una voz temblorosa, apenas un susurro. «Ustedes asumieron, hijo», le respondí con una calma escalofriante. Nunca se molestaron en investigar, en preguntar, se dejaron llevar por la codicia y el desprecio. Mis palabras, suaves pero firmes, contenían toda la frustración y el dolor acumulados durante años. Lucia, con los ojos desorbitados, intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. Era la justicia en su forma más pura, una revelación que los despojaba de su poder y los dejaba expuestos en su avaricia. Sentí una punzada de dolor por la verdad, pero también una inmensa sensación de alivio. La doctora Vargas continuó. «Dado que la señora Natalie es la propietaria legal de la casa, y considerando que el dinero de la venta ya ha sido dispuesto por ustedes, el testamento de su padre estipula que una parte de ese dinero, la cual la señora Natalie ya no necesita, debe ser destinada a una fundación de caridad, y el resto será depositado en un fideicomiso para la educación de sus propios hijos, es decir, los nietos de la señora Natalie. Su padre quería asegurarse de que el dinero no fuera malgastado y de que sus nietos tuvieran un futuro». Ricardo y Lucia se quedaron boquiabiertos. Su humillación era palpable, sus rostros, un poema de ira y desesperación. Ricardo se levantó de golpe, con el rostro enrojecido de rabia. «Esto es una farsa, una trampa. Madre, ¿cómo pudo hacernos esto?». Sus gritos resonaron en la oficina, pero yo permanecí inquebrantable. «No es una trampa, Ricardo», le dije con una voz tranquila y serena. «Es justicia, y tú te lo buscaste. Tus acciones, tu desprecio, tu codicia, ellos te llevaron a esto. Yo no hice nada más que revelar la verdad que tu padre, sabiamente, escondió para protegerme. Esta es la consecuencia de tus elecciones». Mi mirada era firme, sin un ápice de debilidad, y él se encogió, incapaz de sostenerla. Lucia, por su parte, intentó recuperar su compostura, pero sus manos temblaban. «Esto no se quedará así, señora. Lucharemos esto en los tribunales». La doctora Vargas sonrió levemente. «Tienen todo el derecho a hacerlo, señora. Pero les aseguro que la evidencia es irrefutable, y la señora Natalie está preparada para ir hasta las últimas consecuencias. Mi silencio era mi mayor arma. No necesitaba gritar ni argumentar. Los hechos, los documentos, hablaban por sí solos. La verdad era mi espada, y la justicia, mi escudo. Era un momento de triunfo silencioso, una vindicación de todos mis años de sufrimiento. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con los ojos fijos en los documentos, finalmente levantó la vista. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. «Madre, yo lo siento», balbuceó. «No sabía, no imaginé». Su voz se quebró. Sentí una punzada de dolor por ella, por la culpa que sentía, pero también una firmeza. «Sofía, el arrepentimiento llega tarde. El daño ya está hecho, pero la vida siempre da una segunda oportunidad. Depende de ti cómo la uses». Mi respuesta no era de rencor, sino de una sabiduría ganada a pulso, de una verdad que ahora se imponía en la sala. En un gesto final, la doctora Vargas se dirigió a Ricardo y Lucia. «La señora Natalie ha tomado la decisión de romper los lazos de dependencia. Exige respeto y distancia. Ella ha reconstruido su vida y no necesita de su aprobación ni de su dinero. Les pido que lo respeten». Yo me levanté de mi asiento. Mi postura era erguida, mi mirada inquebrantable. Ricardo y Lucia, derrotados, solo pudieron observarme. Ya no era la madre sumisa que creían controlar, sino una mujer fuerte, independiente, dueña de su propio destino. Me di la vuelta y, sin mirar atrás, salí de la oficina, dejando un silencio aturdidor a mi paso. Ese día, no solo recuperé mi fortuna, sino algo mucho más valioso: mi dignidad. La confrontación no fue con gritos, sino con hechos, con la verdad irrefutable que Miguel, desde su sabiduría, había preparado para mí. El peso de la injusticia se desvaneció, reemplazado por una ligereza que nunca antes había sentido. Mis hijos, en su avaricia,
habían caído en su propia trampa. Y yo, la supuesta carga, había emergido como la verdadera heredera, no solo de un patrimonio, sino de una fuerza interior que me llevaría a un nuevo capítulo de mi vida. Si sentiste la tensión de este momento, si tu corazón latió conmigo en esta batalla por la dignidad, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es vital para que estas historias de justicia silenciosa sigan resonando. El silencio en la oficina de la doctora Vargas, después de mi partida, fue el clímax de la confrontación, un eco mudo de la verdad que había sido revelada. Para Ricardo y Lucia, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La doctora Vargas, con la frialdad que dictaba la ley, procedió con las notificaciones judiciales. Recibieron la orden de desalojo de la casa de mis padres, que ellos creían suya, y la demanda por la recuperación del dinero de la venta, que sería redistribuido según mi nuevo testamento. La realidad de la situación los golpeó como un mazazo, despojándolos de la seguridad que creían tener, de la herencia que habían codiciado con tanto desprecio. La humillación de Ricardo y Lucia se volvió pública cuando la noticia de la demanda y la venta de la casa se extendió por su círculo social. Sus amigos, socios y conocidos empezaron a verlos con otros ojos, a murmurar sobre su avaricia y la forma en que habían tratado a su propia madre. La imagen de éxito y prosperidad que tanto habían cultivado se desmoronó, reemplazada por la vergüenza y el escarnio. Sus negocios empezaron a resentirse, los contactos se enfriaron y la presión social se hizo insoportable. Era una caída lenta pero implacable, una consecuencia directa de sus propias acciones, de su falta de moral y respeto. La ruptura con Ricardo y Lucia fue total y definitiva. No hubo gritos ni discusiones. Simplemente, el silencio se instaló entre nosotros, un abismo insalvable que ellos mismos habían creado. No intentaron contactarme, no pidieron perdón. Su orgullo era demasiado grande, su resentimiento demasiado profundo. Y yo, por mi parte, no sentí la necesidad de buscarlos. Mi paz no dependía de su arrepentimiento, sino de mi propia liberación. Era el fin de una relación tóxica, el cierre de un capítulo doloroso de mi vida que me había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. En cuanto a Sofía, su reacción fue diferente. Días después de la reunión, recibí un mensaje suyo, un torpe intento de disculpa, lleno de arrepentimiento. «Madre, no sabía la verdad. Lamento haberte fallado», decía. Mi corazón sintió una punzada de tristeza por ella, pero también una firmeza inquebrantable. Le respondí con un mensaje corto. «Las acciones hablan más que las palabras, Sofía. El tiempo dirá». No cerré la puerta por completo, pero la dejé entreabierta, esperando que sus acciones demostraran un cambio genuino, un verdadero arrepentimiento, y no solo un remordimiento por las consecuencias de su indiferencia. La firma de los documentos para la transferencia de la propiedad y la activación del fideicomiso para mis nietos fue un momento de profunda satisfacción. En la notaría, la doctora Vargas me entregó las llaves de mi nuevo apartamento. Eran unas llaves sencillas, pero para mí simbolizaban la libertad, la independencia, la paz que tanto había anhelado. Sentí que el peso de años de sufrimiento se desprendía de mis hombros. Firmé con la mano firme, sin una pizca de duda, sintiendo que cada trazo era un acto de reafirmación, un paso más hacia mi nueva vida, lejos de la sombra de su desprecio y codicia. La mudanza a mi nuevo apartamento fue un acto simbólico de mi renacimiento. No llevé muchas cosas del pasado, solo aquellos objetos que tenían un verdadero valor sentimental, los que me recordaban a Miguel y a los buenos momentos. Mi nuevo hogar era luminoso, moderno, con una vista inspiradora de la ciudad. Decoré cada rincón con cuidado, eligiendo colores y muebles que reflejaran mi nueva etapa de vida. Alegría, serenidad, esperanza. Cada día en mi nuevo espacio era un recordatorio de que había valido la pena luchar, de que había encontrado mi propio lugar en el mundo, un santuario de paz y dignidad. El público, aquellos que conocían la historia de mi vida, sintieron un inmenso alivio y una profunda sensación de justicia. Los murmullos en el vecindario, antes de compasión por mi sufrimiento, ahora eran de admiración por mi fortaleza y mi ingenio.
Algunos vecinos se acercaban para felicitarme, para expresarme su apoyo, para decirme lo mucho que me admiraban. No busqué la validación de los demás, pero su reconocimiento fue un bálsamo para mi alma. Era la confirmación de que la verdad siempre sale a la luz y de que la justicia, aunque a veces tarda, finalmente llega para aquellos que tienen la valentía de luchar por ella. Ricardo y Lucia tuvieron que buscar un nuevo lugar para vivir, una casa más modesta, vendiendo algunas de sus posesiones para cubrir sus deudas. Vi cómo su mundo se desmoronaba, cómo la vida les pasaba factura por su avaricia. No sentí regocijo en su caída, solo la fría satisfacción de la justicia. Era la consecuencia de sus propias elecciones, el fruto amargo de la semilla de desprecio que habían sembrado. No hubo gritos ni recriminaciones. El karma, en su sabiduría, había hecho su trabajo. Y yo, desde la distancia, fui testigo de su lenta pero inexorable caída. Mi silencio fue mi mayor dignidad. Después de firmar los documentos y salir de la oficina de la abogada, no volví a hablar del tema con nadie que no fuera la doctora Vargas. No sentí la necesidad de justificarme, ni de regodearme en la victoria. Mi paz era interna, mi satisfacción, profunda. Había luchado por mi dignidad y la había recuperado. No necesitaba la validación de nadie más. La verdad había sido revelada. La justicia había sido hecha. Y ahora era el momento de vivir mi vida en plenitud, lejos de las sombras del pasado, con la frente en alto y el corazón en paz. La verdadera victoria no fue el dinero, ni la casa, sino la liberación de las cadenas invisibles que me habían atado durante años. La dependencia emocional, el miedo al abandono, la necesidad de su aprobación. Todo se había desvanecido. Era libre, por fin, de ser yo misma, de vivir mi vida según mis propias reglas, mis propios deseos. La pérdida de su afecto, aunque dolorosa al principio, se había transformado en la ganancia de mi propia autonomía, de mi propio valor. Era una victoria silenciosa, una que no necesitaba aplausos, solo la profunda satisfacción de haber reclamado mi propia vida. Y así, con la llave de mi nuevo hogar en la mano y el corazón lleno de una paz inquebrantable, dejé atrás el pasado. No miré atrás, sabía que el camino por delante sería diferente, lleno de nuevas oportunidades, de nuevas aventuras. La Natalie que había sido humillada se había transformado en una mujer fuerte, sabia y resiliente, lista para abrazar el futuro con valentía. Había aprendido que la verdadera herencia no es lo que se recibe, sino lo que se construye con dignidad y amor propio. Y esa era una lección que llevaría conmigo para siempre, como un tesoro invaluable en el viaje de mi vida. Mi nueva vida floreció en mi apartamento del centro, un espacio que se sentía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores de alegría y libertad. Cada mañana, al despertar, el sol de la ciudad entraba por mis ventanas, iluminando cada rincón y llenando mi corazón de una nueva energía. Ya no era la casa silenciosa y solitaria donde vivía con los ecos del pasado. Este era un hogar vibrante, lleno de luz, un reflejo de la paz que finalmente había encontrado. El aire fresco que entraba por el balcón me traía el aroma del café de las cafeterías cercanas y el murmullo de la ciudad despertando, un sonido que antes me angustiaba y ahora me llenaba de vida. Mis días estaban ahora llenos de propósito y de pequeñas alegrías. Después de mi clase de pilates, que me mantenía ágil y fuerte, solía tomar un café en la cafetería de la esquina, observando el ir y venir de la gente. Me sentía parte del mundo, conectada, algo que había anhelado durante tanto tiempo. Me uní a un grupo de voluntariado en un hospital infantil, donde leía cuentos a los niños. Sus risas llenaban mi corazón de una calidez que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Era un regreso a mi esencia, a la Natalie que siempre quiso cuidar y dar amor, pero que había estado silenciada por el dolor. Recuperé mi amor por la lectura y me sumergí en libros que me transportaban a mundos lejanos. Mi club de lectura se convirtió en un refugio de amistad y conocimiento, donde compartíamos ideas, risas y la pasión por las historias. Mis nuevas amigas eran mujeres, inspiradoras, con vidas diversas, que me recordaban que la edad no es un límite para aprender y crecer. Con ellas, exploraba galerías de arte,
Asistía a conciertos de música clásica y descubría nuevos restaurantes. Eran experiencias que antes solo imaginaba y que ahora vivía con una intensidad que me hacía sentir plenamente viva, renovada. La independencia financiera me abrió las puertas del mundo. Mi primer viaje fue a la playa, al mismo lugar al que Ricardo y Lucia habían ido sin invitarme. Pero esta vez fui con mis amigas, y cada rayo de sol, cada ola del mar, era un símbolo de mi libertad. No había resentimiento, solo la pura alegría de vivir. Luego, me aventuré a un viaje por Europa, visitando museos, probando nuevas comidas y sumergiéndome en culturas diferentes. Cada destino era una página más en el nuevo capítulo de mi vida. Una aventura que me recordaba que nunca es tarde para cumplir los sueños, para explorar el mundo que tanto anhelaba conocer. Mis nietos, sorprendentemente, empezaron a buscarme. Sofía, después de un tiempo, se acercó a mí con una sinceridad que nunca había visto en ella. Sus hijos, mis amados nietos, venían a visitarme a mi nuevo apartamento, ansiosos por escuchar mis historias, por compartir sus alegrías y sus penas. Les enseñaba a tejer, a cocinar mis recetas secretas, y les hablaba de su abuelo Miguel, de su sabiduría y su amor. Era un vínculo genuino, libre de las manipulaciones y los desprecios del pasado. Su amor, incondicional, era el regalo más preciado, la confirmación de que la verdadera herencia es el cariño y la conexión que se construye con el tiempo. Mi antiguo apartamento lo alquilé, y los ingresos se sumaron a mis finanzas, permitiéndome disfrutar aún más de mi libertad. Ya no era la carga para nadie, sino una mujer que generaba sus propios recursos, que administraba su propio destino. El dolor del pasado, aunque presente como una cicatriz, no me definía. Se había convertido en una lección, una fuente de fortaleza que me impulsaba a vivir cada día con gratitud y propósito. Mi vida era un testimonio silencioso de que, incluso después de la traición, es posible reconstruir, sanar y encontrar la felicidad. Observaba a Ricardo y Lucia desde la distancia. A través de las noticias que me llegaban de terceros, sabía que estaban luchando, que la vida les estaba pasando factura por sus acciones. No había alegría en su sufrimiento, solo la confirmación de que las consecuencias de la avaricia siempre llegan. Yo seguía mi camino, sin mirar atrás, enfocada en mi propia felicidad, en la paz que había conquistado. Ya no me consumía el rencor, sino la gratitud por la lección aprendida, por la fortaleza que había descubierto en mí misma, por la libertad que ahora abrazaba con cada fibra de mi ser. Fundé una pequeña beca para estudiantes de bajos recursos, en honor a Miguel y a los sueños que no pudimos cumplir. Era una forma de retribuir a la vida, de dar una oportunidad a quienes más lo necesitaban. Ver cómo los jóvenes se beneficiaban de esa beca, cómo sus ojos se iluminaban con la esperanza de un futuro mejor, me llenaba de una profunda satisfacción. Era mi legado, mi forma de dejar una huella positiva en el mundo, de transformar el dolor en una fuente de bien, de esperanza y de oportunidades para otros, recordándome que el verdadero éxito es el impacto que generamos en las vidas de los demás. Mi círculo de amigos creció, y mis días estaban llenos de risas, de conversaciones profundas, de momentos compartidos que me nutrían el alma. Ya no había espacio para la soledad, solo para la compañía sincera, para los lazos genuinos que se construyen con el tiempo y la autenticidad. Sentí una conexión profunda con estas personas, un sentido de pertenencia que había perdido durante años. Eran mi nueva familia, la que había elegido, la que me celebraba por ser quien era, sin juicios, sin pretensiones. Era la prueba de que siempre hay espacio para nuevas conexiones, para nuevos afectos, para una nueva felicidad. La paz se había instalado en mi corazón. Ya no había la necesidad de aprobación, ni el miedo a la soledad. Me sentía completa, plena, dueña de mi propio destino. El silencio de mi apartamento no era el eco de la soledad, sino la melodía de la serenidad. Las cicatrices del pasado permanecían, pero no me definían. Eran recordatorios de mi fortaleza, de mi capacidad de superación, de la mujer resiliente que había emergido de las cenizas. Cada día era una bendición, una oportunidad para vivir plenamente, para amar, para aprender, para ser feliz, sin ataduras, sin miedos,
con la libertad de ser yo misma. Mi historia se convirtió en un testimonio silencioso para aquellos que me rodeaban, una prueba de que el amor propio es el mayor legado. Mis palabras, antes tímidas, ahora eran un bálsamo de sabiduría para quienes buscaban consuelo. Compartía mis experiencias, mis aprendizajes, no con resentimiento, sino con la humildad de quien ha recorrido un camino difícil y ha encontrado la luz al final del túnel. Era una voz de esperanza, una inspiración para aquellos que se sentían atrapados, sin salida. Mi vida era la prueba viviente de que, incluso después de la adversidad, es posible reconstruir, reinventarse y encontrar la felicidad. Y así, mi vida se desplegó como un tapiz lleno de colores vibrantes. Cada hilo una experiencia, cada matiz una emoción. Me sentí profundamente agradecida por la fuerza que había encontrado, por el amor que había recuperado, por la paz que finalmente me abrazaba. Miguel desde el cielo me sonreía, sabiendo que su plan había funcionado, que su legado había florecido en mi vida. Y yo, Natalie Ramírez Soto, la mujer que había sido subestimada, humillada, pero que se había levantado con dignidad, me convertí en la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de encontrar la fuerza interior para reclamar la propia dignidad. Mi viaje por la vida, marcado por dolores y giros inesperados, me enseñó que la verdadera herencia trasciende cualquier bien material. Reside en la profundidad de aquello que se construye con el alma, ladrillo a ladrillo, a partir de las ruinas de antiguas decepciones. Es un legado invisible, forjado en la resiliencia y en la capacidad de transformar la adversidad en sabiduría, comprendiendo que el mayor tesoro no es lo que se acumula, sino lo que se aprende y se comparte en el trayecto, dejando un rastro de dignidad y amor incondicional para las generaciones futuras, independientemente de reconocimiento, un testamento silencioso de lo que se ha vivido. El amor propio, esa fuerza silente que florece incluso en los suelos más áridos, se reveló como la más poderosa de las herencias, un tesoro que nadie puede robar y que, al ser cultivado, ilumina cada paso en el camino. Es la llama interna que nos recuerda nuestro valor intrínseco, la brújula que apunta hacia la autoestima, en medio de la tormenta de juicios ajenos, transformando la invisibilidad en una presencia inquebrantable. Comprender esta verdad fundamental libera el alma y permite que la verdadera esencia brille, convirtiéndose en el pilar de una vida construida sobre la solidez de la dignidad reconquistada, un brillo que trasciende cualquier oscuridad pasada y proyecta una luz hacia el futuro. Las cicatrices que el tiempo y las vivencias amargas dejaron en mi piel y en mi corazón no son marcas de fragilidad, sino mapas detallados que narran cada batalla librada y cada victoria silenciosa alcanzada. Cada una de ellas es un testimonio de la resiliencia, una guía que apunta hacia un futuro de libertad inquebrantable, donde el pasado, aunque recordado, no aprisiona, sino que impulsa. Son recordatorios visuales de la capacidad humana de sanar, de aprender y de emerger más fuerte de las adversidades, transformando el dolor en un trampolín para nuevas conquistas, para un horizonte donde la esperanza y la autonomía reinan soberanas, mostrando que la vida siempre ofrece un nuevo comienzo. En el silencio profundo de la superación, donde las lágrimas se transforman en ríos de fuerza y las amarguras en semillas de crecimiento, el espíritu finalmente encuentra su más alta y digna voz, un grito mudo que resuena con la autoridad de quien venció la propia sombra. Es en ese espacio de introspección y coraje donde el alma se reconecta con su esencia, redescubriendo el poder de levantarse, de reinventarse, sin la necesidad de aplausos externos o de validación ajena. Esa voz interior, antes ahogada, ahora resuena con la melodía de la autoconfianza, proclamando al mundo la fuerza inquebrantable de una dignidad conquistada a cada respiración, a cada nuevo amanecer, con la convicción de que el verdadero triunfo es interno. La vida, en su constante y misterioso fluir, es una danza de ciclos, un ballet de comienzos y finales que se entrelazan en una sinfonía eterna. Cada despedida, cada pérdida, cada oscuridad
es en realidad un eco poético que anuncia un nuevo y luminoso comienzo, una oportunidad para reescribir la propia historia, con colores más vibrantes y trazos más firmes. Es la certeza de que a cada amanecer renacen las esperanzas, que a cada obstáculo superado se revela un nuevo camino, y que, incluso después de las tormentas más violentas, el sol siempre vuelve a brillar, iluminando un horizonte de posibilidades infinitas, donde la resiliencia es la brújula y la fe, la ancla. La dignidad, esa esencia inalienable del ser, no es una concesión que se pide o una limosna que se recibe, sino una fortaleza interior que se reconquista paso a paso, con la fuerza silenciosa e indomable del corazón. Ella no se negocia, no se suplica, sino que se impone con la ligereza de quien sabe su valor y la firmeza de quien no acepta menos de lo que merece, transformando la fragilidad en roca y la humillación en escudo. Es la reivindicación de sí misma, la coronación de una jornada de autodescubrimiento que resuena en la mente de todos. La verdadera soberanía está en poseerse, en levantarse y en jamás permitir que la luz propia sea apagada por la sombra ajena.